La vida de las personas cambió radicalmente. La desesperanza, la angustia y el bombardeo constante de malas noticias se volvieron parte de nuestro día a día. Ante esta crisis, Positiva Compañía de Seguros no se detuvo. La protección, el aseguramiento y el trabajo digno han sido pilares en la gestión y lucha contra la pandemia. Preservar la salud de los trabajadores colombianos es nuestra prioridad. Queremos ser padres. Queremos ser madres. E hijos seguros. Y para esto, Positiva Educa tiene un compromiso con la enseñanza y el aprendizaje para el cuidado de la vida. Nos hemos adaptado e innovado para llegar a tener una cobertura nacional y llegar a más de 213 municipios, cubriendo los 32 departamentos del territorio colombiano. Hemos certificado a más de 500.000 personas como asistentes en diferentes procesos de educación y 281.858 empresas de todo el país que hacen parte de los procesos de aprendizaje diseñados para preservar la vida. A través de Positiva Educa hemos logrado estar en interacción con nuestros colaboradores y por promover la seguridad y salud en el trabajo en Colombia. No solo nos preparamos para luchar contra la pandemia, sino para lo que viene después de ella. Nuestra gestión en diferentes zonas del país ha sido fundamental para obtener resultados con la participación de trabajadores en el Atlántico, Santander, Bogotá, El Valle y Antioquia. El cuidado de la vida. En el regreso progresivo y responsable al trabajo es parte de las prioridades del Estado colombiano. Positiva RL, a través de su estrategia Positiva Educa, ve la educación como el puente para lograr resultados, sueños y propósitos, acompañando activamente a más de 6.000 empresas grandes y medianas, así como a más de 400.000 empresas PYME en todo el territorio nacional. Agradeciendo el trabajo que hace Positiva. Debe resaltarse el poder de convocatoria que tiene Positiva para con los trabajadores en Colombia. Día a día nos preparamos para cuando nos volvamos a encontrar. Con alternancia, labor rural, trabajo en red, seguiremos estando al lado de los colombianos. Visítanos en www.positiva.gov.co y www.posipedia.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y los saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Les doy la bienvenida a esta importante acción educativa. Aprenda a manejar sus finanzas inteligentemente para el 2021. Antes de iniciar, quiero invitar a la doctora Yelena Campos, gerente de experiencia del cliente de Positiva Compañía de Seguros, para que nos brinde unas palabras de bienvenida. Doctora Yelena, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Lina. Un saludo especial para ti, para todos nuestros asistentes, nuestros afiliados, asegurados, todos aquellos que han concurrido en la mañana de hoy a esta interesantísima sesión donde tenemos el gusto de poderles presentar esos elementos relevantes que requerimos todos en este momento, en este cierre de año. Estamos ya a punto en diciembre, cerrando 2020 y preparándonos para recibir un 2021 próspero, un 2021 con unas finanzas saludables a nivel familiar, a nivel empresarial y a nivel de país. Entonces, es por eso que Positiva quiere acompañarlos hoy, quiere propiciarles elementos, información relevante y qué más que de manos de un experto. Por eso tengo el gusto de presentarles a ustedes a nuestro conferencista, el doctor Ricardo Gaviria. Ricardo Gaviria es economista, experto en finanzas, riesgos y seguros, con más de 22 años de experiencia en el sector. Él es docente, es consultor y es conferencista en temas específicos de finanzas personales y familiares. Es por eso que hoy tengo el gusto también de darle a él la bienvenida. Y bueno, para todos, un saludo muy especial de Positiva. Queremos acompañarlos a ustedes, a sus familias, y queremos que realmente 2021 sea el año de la prosperidad y donde todo lo que ocurrió en 2020
ya se cierra y solamente es recibir 2021 inteligentemente. Adelante, doctor Gaviria. Bienvenido. Doctora Yelena, muchas gracias por esas palabras. Muy buenos días para todos los asistentes que acompañan este foro organizado por Positiva Compañía de Seguros. Para mí es un honor poder dirigirme a ustedes y compartir algunas reflexiones en torno a lo que fue este año a título de ejemplo, de tal forma que nos preparemos para el 2021 de la mejor manera en materia de finanzas. Si les parece, entonces, empecemos con nuestra actividad. Antes de ello, quiero hacer una invitación muy especial y es pedirles a todos que puedan entrar a la página menti.com, bien como una ventana adicional, una ventana complementaria de su navegador o desde su teléfono celular, de tal forma que podamos tener una actividad mucho más interactiva y podamos generar algunos ejercicios de reflexión distintos a la sola actividad de charla en la que voy a estar inmerso. Por supuesto, las preguntas que tengan serán bienvenidas. Los invitamos a que hagan uso del chat y al final de la sesión tendremos un espacio para podernos dirigir a ustedes sobre estos temas. Empecemos entonces con nuestra charla con una reflexión muy rápida y es ¿qué representa el año 2020? ¿Qué lecciones nos deja el 2020? ¿Y cómo podemos aprovechar estas lecciones para que el 2021 sea, desde el punto de vista financiero, un año mucho más productivo, mucho más próspero y en algunos casos mucho más tranquilo de lo que seguramente fue para algunos de nosotros este año? Debo empezar por señalar que hay dos universos que se cruzan en las decisiones financieras que nosotros tomamos día a día. Por un lado tenemos un comportamiento de la economía y por otro lado tenemos el comportamiento nuestro desde la administración de los recursos a los cuales tenemos disposición. Y esos dos mundos que se cruzan no siempre van en la misma línea y no siempre se comportan como quisiéramos hacerlo. Y voy a empezar por la parte en donde nosotros sí tenemos injerencia, donde nosotros tenemos capacidad de tomar decisiones. Y es que esa toma de decisiones obedecen a un proceso racional. Nosotros consideramos distintas variables al momento de tomar decisiones que bien pueden estar basadas en la edad, el género, en la disponibilidad de recursos en un momento determinado, en la necesidad que tengamos sobre algunas compras, algunos gastos, algunas inversiones, etcétera, o incluso en el estado del ánimo. Piense cuántas veces usted ha comprado algo simplemente porque se sintió feliz de hacerlo o porque quiso sorprender a su pareja y cuántas veces usted dejó de comprar algo porque estaba en un momento de ofuscación, un momento difícil y ello le impidió tener esa compra. Pero no solo tomamos decisiones en función de cómo nos comparamos frente a otra persona. Repito, a veces nosotros mismos podemos tomar decisiones distintas en función de lo que a cada uno de nosotros nos está pasando en un momento determinado. Y esto es un elemento fundamental porque es de lo que vamos a hablar, es tomar decisiones financieras responsables, decisiones financieras que nos ayuden a crecer como persona, como familia, como empresa o como sociedad. Y es justamente allí donde nosotros cumplimos algunos roles que nos diferencian en ese proceso de tomar decisiones. Como cuando yo a título de individuo compro o hago adquisición de productos o de servicios simplemente para una satisfacción personal, que puede ser distinto de la decisión que tome si esa decisión está basada ya en función de un hogar. A título de ejemplo, si voy a comprarme el teléfono de moda que cuesta 5 o 6 millones de pesos en este momento versus la posibilidad de adquirir un plan educativo para mi hija que dentro de 15 años estará entrando a la universidad y desde ya quiero generarle algún tipo de ahorro que le permita acceder a la mejor educación posible. Lo mismo hacen las empresas, no es distinto lo que una empresa haga al momento de tomar decisiones, consideran distintas variables y analizan cómo poderlo hacer. O el caso de la sociedad, hace unos días, hace unas semanas tuvimos una tragedia en San Andrés, como a título de sociedad nos unimos los habitantes de resultado por el huracán, que sería distinto si les dijera en este momento vamos a ayudar a la población de Subachoque en Cundinamarca, para poner un ejemplo cualquiera. Entonces hay unas variables allí que debemos considerar. ¿Qué pasa en cada una de nosotros cuando tomamos una decisión? Que estamos comparando. Y vamos a comparar básicamente dos cosas. Vamos a comparar los costos que implica la toma de esa decisión. Pueden ser costos monetarios, pueden ser costos en términos de tiempo, pueden ser costos en términos de felicidad. Y lo vamos a comparar en torno a los beneficios que toma esa decisión. A veces tomamos la decisión de
contratar el transporte público de un bus, así nos demoremos 1 hora de trayecto por el costo monetario que representa. Pero a veces tenemos una urgencia y es indispensable estar muy rápido en otro lugar y cambiamos nuestra forma de transportarnos y entonces accedemos a un transporte individual tipo taxi que nos va a costar mucho más dinero, pero que nos genera un ahorro en términos de tiempo. Entonces estamos siempre comparando costos versus beneficios y los beneficios no necesariamente son utilidades monetarias. El solo hecho de ser felices puede representar la suficiente justificación como para tomar una decisión. Piense cuando usted sale de vacaciones con su familia, el solo hecho de ver a su pareja o a sus hijos gozando en torno a una piscina, a la playa, en una casa con sus abuelos, etcétera, etcétera, ¿cómo podemos tener allí la utilidad suficiente para justificar ese costo del traslado? Por lo tanto, las decisiones generan costos y es necesario entender que esos costos deben tener el respaldo suficiente para poder cubrir con esas erogaciones. Es decir, tenemos que analizar la capacidad económica de los individuos. ¿Y qué es capacidad económica? Capacidad económica se puede entender de una manera muy simple, como lo ven en pantalla, comparando 4 elementos. El primero se refiere a todos aquellos activos o la parte de patrimonio con la que yo dispongo. Piensen en casas, apartamentos, fincas, locales, vehículos, inversiones, CDT, una cuenta de ahorro, cualquier cosa que en un momento determinado pueda ser vendida y monetizada. Es decir, ahí hay un respaldo patrimonial a partir del cual yo puedo tener una decisión que soporta otro tipo de decisión económica. Entonces, los activos son una parte fundamental de la capacidad económica. Después vienen los ingresos, es decir, además de tener unos activos, tengo unos ingresos que no es nada más o no es nada distinto que una expectativa de un flujo de caja que va a entrar en el tiempo. Y dependiendo de las actividades que yo realice, mis actividades profesionales, de mis actividades laborales, voy a recibir un retorno por esas actividades, que puede ser los salarios que me pagan como empleado o los dividendos que me genera una inversión en acciones o en títulos de renta fija, honorarios para aquellos que ejercemos la actividad de consultoría, por ejemplo, arriendos si usted es propietario de algún tipo de bien raíz y se lo cede a un tercero para que haga uso de ese bien raíz, o incluso una indemnización que yo pueda recibir en caso de tener algún contratiempo y estar respaldado por un seguro. Esos son algunos de los ingresos que yo puedo recibir. Y eso debe ser contrarrestado con las deudas que yo tengo y los gastos en que incurro periódicamente. Las deudas no es nada distinto que el paquete de créditos o de dineros que un tercero me ha facilitado para poder acceder a bienes o servicios y por lo cual me genera, digamos, un costo que se llama tasa de interés, más los gastos que mes a mes yo incurro para poder tener mis actividades normales, como por ejemplo un arriendo o el pago de una deuda o la cuota de administración de un apartamento, los servicios públicos, el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. El concepto de capacidad económica es uno, que es distinto del concepto de flujo de caja, que es el dinero disponible en un momento determinado. Y no podemos confundirlo porque de allí empezamos a tener algunas debilidades. ¿Qué es flujo de caja? Es la relación entre ingresos y gastos. Es decir, es ese dinero líquido que en algún momento del tiempo yo dispongo. Es común encontrar algunas entidades financieras que lo llama a uno por teléfono a decir, oye, te vamos a refinanciar el crédito para que tenga un mejor flujo de caja. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos dispuestos como banco a cambiar las condiciones de ese crédito, a ampliar ese crédito a lo largo del tiempo, de tal forma que usted tenga que pagar un menor valor de cuota mes a mes y entonces le queda a uno la expectativa de que va a tener más dinero disponible mes a mes. Ahí hay unos problemas complicados que debemos evaluar si esa decisión es oportuna o no. Tener más dinero líquido en un momento determinado es distinto a tener unos compromisos o unas deudas que se me están expandiendo en el tiempo y que me generan unos costos de tasa de interés que a la larga pueden ser mucho más complicados. Entonces, flujo de caja es la comparación entre los ingresos que yo percibo en un momento determinado y los gastos en que voy a incurrir en ese momento. Vamos a pasar ahora a ese otro mundo sobre el cual quería hablarles hoy, y es el mundo de la dinámica de la economía. Y para poder pintar una economía, los economistas básicamente utilizamos un diagrama como el que tienen en pantalla. Un diagrama en el que están los hogares,
quienes ponen a disposición sus factores de producción, es decir, su tiempo disponible para trabajar, sus bienes raíces para que un tercero los utilice, su dinero para que lo puedan invertir, etcétera, etcétera. Tenemos las empresas que hacen uso de esos factores de producción, contratan personal, contratan oficinas, compran bienes y servicios, etcétera, etcétera. Y tenemos dos mercados. Hay un mercado de bienes y servicios, que es el punto físico en donde nosotros como hogares vamos y compramos esos bienes y servicios. Y hay un mercado de factores de producción, que es donde las empresas van a donde los hogares y les contratan ese tiempo disponible para trabajar o les contratan esos bienes raíces que tienen, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo funciona la economía? Pues las empresas producen bienes y servicios que llevan a los mercados. Piensen en el almacén que más le guste, D1, Carulla, Éxito, como lo quieran llamar, y a ese sitio, a ese punto físico acuden los hogares para poder acceder a esos bienes o servicios. También piensen en la contratación del servicio del celular o piensen en la contratación del internet, etcétera, etcétera. No solamente el punto físico, sino también el punto virtual, si lo quieren ver así, para poder contratar esos servicios. En contraprestación, los hogares llevan tierra, capital y trabajo, que son los factores de producción, para que las empresas los contraten. Y entonces las empresas, como han contratado esos factores de producción, pagan renta, beneficios o salarios, que no es nada distinto que dinero que les llega a los hogares, y con ese dinero los hogares van al mercado de bienes y servicios para comprar los bienes y servicios, y ese es el dinero que utilizan las empresas para poder pagar la renta, los beneficios y los salarios. Y en la medida en que tengamos una economía sana, vamos a ver ese flujo de dos mercados. Fíjense que las flechas grises están moviendo dinero y las flechas negras están moviendo bienes, servicios y rentas de producción. En la medida en que no haya contratiempos, eso va a estar fluyendo y no hay ningún problema. Y entonces como hogares podemos tomar decisiones, las empresas se pueden endeudar porque quieren expandir el tamaño de su lugar de producción, los hogares pueden acceder a un crédito para comprarse su vehículo porque tengo la expectativa de un salario que respalda el pago de esa deuda, etcétera, etcétera. ¿Qué son finanzas saludables? En la manera más simple que podemos presentarlo es como lo ven en pantalla. Mis activos deben ser mayores que las deudas y los ingresos deben ser mayores que los gastos. Fíjense que no estamos hablando de mayor o igual, estamos hablando de mayor. Y en la medida en que yo tenga activos superiores a las deudas, en caso de tener alguna contingencia, tengo cómo respaldar esos compromisos con unos terceros. Lo mismo, en la medida en que tenga cómo pagar los gastos mensuales porque mis ingresos son más grandes, entonces hablaré de finanzas saludables. Cualquier situación contraria genera problemas financieros. Les voy a dejar aquí algunos tips prácticos para poder construir unas finanzas saludables. Por ejemplo, construye un presupuesto mensual. Entienda claramente cuáles son los ingresos que va a percibir este mes y vea cómo los va a distribuir entre gastos, entre ahorros, entre inversiones, etcétera, etcétera. Piense si ese regalo que quiere dar es oportuno darlo en ese momento. Justo ahora en Navidad, que es más importante este momento, algunos van a recibir su prima navideña. Y entonces, claro, viene la época de Navidad y queremos dar regalos a todo el mundo. Pensemos cuál es mi capacidad real para comprar ese regalo y si el niño Dios definitivamente debe traer ese teléfono de último modelo y estoy en capacidad para comprarlo, o más bien buscamos otra cosa. Resista tentaciones. Y es que el Black Friday, el aniversario de su almacén favorito, los días sin IVA, etcétera, etcétera, como lo quieran llamar, son estímulos para que las personas consumamos más, para que salgamos y compremos. ¿Queremos reactivar la economía? Claro, por supuesto que sí. No se trata de no comprar. Tampoco tenemos que abstenernos completamente de comprar. Se trata de entender que están jugando con el concepto de escasez y abundancia. En la medida en que generen una sensación de escasez, nosotros como individuos tendemos a angustiarnos y a tomar decisiones y cambiamos ese rasgo que les hablé al inicio de la charla para poder comprar bienes y servicios. Entonces, siempre vamos a tener tentaciones. Los almacenes siempre van a tratar de generarnos tentaciones para que compremos. Establezca una meta financiera. Esta es una muy buena herramienta para que podamos entender en ese flujo de caja del que les acabo de hablar, cuánto podemos disponer para gastos y cuánto debo tener reservado para una meta de largo plazo. Ejemplo, el año entrante quiero ir de viajes. Entonces, cada mes puedo separar un pedazo de mi ingreso para ir guardando en un sobrecito y entonces al momento de hacer ese viaje voy a tener el dinero para poder respaldar ese viaje
y voy a tener mis finanzas saludables. Tengo cómo hacerlo, no tengo que endeudarme, tengo ya el respaldo necesario para poder hacerlo. Importantísimo, señoras y señores, no cubra deuda con más deuda. Lo único que está haciendo es que está incrementando tanto el plazo como el costo de su préstamo. Y eso genera dificultades en el momento de tener alguna contingencia y de tener alguna situación donde sus ingresos no le alcancen para cubrir esa deuda. Y finalmente, negocie la tasa de interés de los préstamos. Los bancos están ávidos de poner préstamos en el mercado y si a usted le están en este momento cobrando por un préstamo tasas del, no sé, 1.1, 1.2, 1.5% mes vencido, seguramente habrá un banco que esté interesado en comprar su cartera y por ese préstamo ya no tenga que pagar los números que les acabo de decir, sino 0.95, 0.9, 0.8, dependiendo de su calificación de riesgo y dependiendo de el apetito que el banco tenga por comprar ese pasivo. Ahora les traslado una pregunta y es, desde el punto de vista financiero, ¿a qué riesgos estoy expuesto? Ya les he dicho cómo son las finanzas saludables, ya les he dicho que nuestras tomas de decisiones obedecen a unos criterios racionales y les he dicho que estamos inmersos dentro de un mundo de la economía en donde hay un flujo tanto de bienes y servicios como de factores de producción y de dinero. Pero ¿a qué riesgo estoy expuesto? Y para poder entender esto, voy a hablar muy rápidamente del concepto de riesgo. Y es aquí cuando les pido el favor que hagan uso de la página a la que los invité a entrar, menti.com, y al hacerlo, por favor, introduzcan el código 7331588. Vamos a hacerlo muy rápidamente para que el tiempo no nos pase factura de cobro y en la medida en que podamos movernos muy rápidamente, ustedes entrarán al código que ven en pantalla. Bien. Código 7331588, menti.com. Les agradezco que entren y por favor contesten las preguntas que les voy a formular a continuación. La primera es, ¿qué imagen representa mayor riesgo para ustedes? Tenemos ya un voto. Hay más de 400 personas participando de esta conversación, así que esperamos que los votos lleguen masivamente. Por favor, entren a la página menti.com y utilicen el código 7331588 y contesten la pregunta, ¿qué imagen representa mayor riesgo? Hasta el momento tenemos 8 personas que nos han contestado la pregunta, ya vamos con 23. Vamos rápido, por favor, para poder generar esta información muy rápido. Tenemos ya 35 personas que han votado sobre qué imagen representa mayor riesgo, un tiburón o un perro. Tenemos ya 45 personas que han votado. Y estamos hablando de finanzas inteligentes. Estamos hablando de cómo tomar decisiones inteligentes de cara al año 2021. Hemos hablado hasta ahora de cómo es el proceso de toma de decisiones que cada uno de nosotros tiene. Hemos hablado de cómo funciona la economía en términos generales y hemos hablado de los elementos que diferencian dos conceptos clave. Uno es la capacidad económica y el otro es flujo de caja. También dimos algunos tips para poder tener unas finanzas saludables. Y en este momento estamos analizando a qué riesgos estoy expuesto yo desde el punto de vista financiero y para eso tenemos la pregunta, ¿qué imagen representa mayor riesgo? Ya vamos con 131 personas, vamos a dar unos 15 segundos más para que todos puedan votar y una vez tengamos esos votos vamos a pasar a ver los resultados. Bien, ya nos acercamos a las 150 personas que nos contestan. Veamos qué opina el público entonces. Mientras seguimos recibiendo más votos, veamos qué opina el público. El 66% de las personas que están votando opinan que el tiburón representa mayor riesgo. Tenemos ya 153 votos y nos vamos a quedar con ese número. Nos vamos a quedar con ese número que es muy importante y ya lo vamos a aprovechar. Por favor, no lo olviden. 35. Esa es la relación con la que vamos a estar jugando. Ahora los voy a invitar a que cambiemos de pregunta y quiero que por favor se pongan en el plan de conductores de vehículos. En una escala del 1 al 10, siendo 1 muy malo y 10 muy bueno, ¿qué tan buen conductor es usted? ¿Cómo me califico yo como conductor de vehículo? En una escala de 1 a 10, ¿qué tan buen conductor soy yo? 1 significa muy malo
y 10 significa muy bueno. Recibimos 150 votos en la pregunta anterior. Los invito para que hagan uso de la plataforma menti.com. Utilicen el código que está en pantalla, 7331588, para que nos den su opinión respecto de qué tan buen conductor es usted. Califíquese. 1 es muy malo y 10 es muy bueno. Ya tenemos 62 votos, ya hemos registrado. Estamos votando, les agradezco que votemos rápidamente para poder avanzar. Hagan clic en el número de su preferencia y en la parte de abajo de la pantalla encontrarán el botón Submit, que significa enviar. Puede que lo tenga en español o en inglés. Ya nos acercamos a las 150 personas y para hacerlo comparable entonces con la pregunta anterior, vamos a ver los resultados y estamos encontrando que la gran mayoría se califican entre 8 y 9. Fíjense cómo se comportan esos números. Hay unas 50 personas de las 159 que se califican con 8. Entonces, es ese 12 que están en el 1 contra ese 16 que están en el 10 como que se compensan. Si les parece, dejemos un consolidado de un número como 8. En promedio, los 173 asistentes que están votando en este momento se califican con un 8. Muchas gracias a todos por esa votación. Siguiente pregunta, por favor. Ahora vamos a hacer la misma pregunta. En una escala de 1 a 10, ¿qué tan bueno es el conductor promedio en Colombia? Ya no se califique usted. Ahora, por favor, califique al conductor promedio colombiano. 1 es muy malo, 10 es muy bueno. Estamos en la página menti.com utilizando el código 7331588 y estamos en este momento calificando al conductor promedio colombiano. ¿Qué tan bueno es? ¿Qué tan juicioso es? ¿Qué tan respetuoso es de las normas de tránsito? ¿Qué tanto obedecemos los límites de velocidad, los cruces de las intersecciones, etcétera, etcétera? Ya tenemos 72, tenemos ahora 100 votos registrados. Nos acercamos a los 150 votos y en ese momento entonces mostraremos las opiniones de quienes nos acompañan en este momento en esta charla de Positiva Compañía de Seguros. Aprenda a manejar sus finanzas inteligentemente para el 2021. Muy bien, los resultados cambian. Mayoritariamente nuestros asistentes opinan que el promedio del conductor colombiano tiene una nota de 5. Entonces, repasemos los números que tenemos hasta ahora. Dijimos que el tiburón era más riesgoso en una proporción 65-35. Dijimos que yo cuando me califico individualmente tengo una nota de 8, pero que el promedio del conductor colombiano tiene una nota de 5. Muy bien, vamos a pasar a la última pregunta, por favor. Escriban algún nombre rápidamente. El que responda más rápido tendrá más puntos. Les agradezco que introduzcan su nombre rápidamente en la siguiente pregunta. Esta es una pregunta de conocimiento para los conductores. Y vamos a ver la pregunta. Quien responda correctamente en el menor tiempo tendrá más puntos. ¿Cuál es la distancia mínima entre dos vehículos para evitar un choque por alcanzamiento si ambos vehículos viajan a 50 kilómetros por hora? Y para ello asuman un coeficiente de adherencia de 0.75, piso seco y estado pavimentado. Esa es una pregunta para todos los conductores de vehículos que nos están ayudando a contestar. Quien conteste más rápido y correctamente tendrá más puntos y ganará este quiz que estamos haciendo en este momento. Ya tenemos 65 votos registrados en este momento. La pregunta es, ¿cuál es la distancia mínima entre dos vehículos para evitar un choque por alcanzamiento si viajan a 50 kilómetros por hora? Asuma un coeficiente de adherencia de 0.75, piso seco y pavimentado. Recibimos respuestas del público, ya nos quedan solamente 15 segundos para contestar. Tenemos más de 150 votos. Estamos contestando esta pregunta, nos quedan 10 segundos para contestar. Quiero agradecerles a todos por participar activamente en esta actividad. Tenemos el conteo, 3, 2, 1, tiempo. Señoras y señores, 21 personas tuvieron la razón. Entonces, ¿por qué esto es importante a la luz de riesgo? Porque cuando les pregunto cómo me califico yo como conductor del país, yo soy mejor que el resto del país. Y sin embargo, cuando se pregunta algo concreto en materia de conocimiento de conducción, solamente 21 de 171 personas saben que la distancia debe ser entre 25 y 30 metros. Es más, las personas creen que con entre 5 y 10 metros es suficiente.
Bueno, lamento informarles que si usted no guarda 27.5 metros cuando viaja a 50 kilómetros por hora respecto del vehículo que está delante suyo y hay un frenón en seco, habrá choque, habrá una cosa que se llama choque por alcanzamiento, colisión o accidente de tránsito. Entonces, volvamos a nuestra presentación y empecemos a unir lo que hemos hablado. ¿Qué es riesgo? Riesgo es una situación que puede ponernos en peligro o que puede poner o afectar las cosas materiales. Es la probabilidad de que ocurra algo. No queremos que ocurra, no necesariamente queremos que ocurra, pero existe la probabilidad de que suceda. Y nosotros estamos expuestos a los riesgos. A la derecha encuentran algunos sinónimos de la palabra riesgo sobre los cuales no voy a entrar a detallar, pero llámelo como lo llame, entienda que es la posibilidad de que ocurra algo. Y esa posibilidad surge por dos tipos de acciones. Unas que son aquellas que inducimos como hombres, es decir, aquellos riesgos que se originan por acción humana, y hay unos riesgos que se originan por acción de la naturaleza. Repito, no son hechos que queremos que ocurran, pero estamos expuestos a que ocurran. Para poder entender el riesgo hay dos componentes. La amenaza, que es el acto de amenazar o el hecho de dar indicios de sufrir algo, y la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la característica de recibir una lesión física, moral, etc. Los seres humanos somos vulnerables y eso no se nos puede olvidar. Y en la medida en que se confluyan esos dos mundos, entonces voy a estar expuesto a un riesgo. Bueno, hay dos formas de medir el riesgo. Hay una aproximación objetiva que se basa en la observación histórica de dos variables, frecuencia, que no es nada distinto que contar el número de veces que ocurre un evento, y severidad, que es la cuantificación del daño. Es decir, si llego a perder por una descarga eléctrica mis electrodomésticos, tengo que sumar cuánto me costaron esos electrodomésticos para saber cuál fue la severidad de esa descarga eléctrica. Entonces piense, si se le funde el televisor, la nevera y el computador, ¿eso cuánto suma? 5, 7, 10 millones. Si estamos hablando de una empresa, 100 millones, 200 millones, etcétera, etcétera. Hay otra forma de poder medir el riesgo y es la aproximación subjetiva. Y esa está basada en creencias, en opiniones, en miedos, en influencia social, en juicios de valor individuales. Y cada uno de nosotros medimos el riesgo de forma distinta. Si ustedes se dan cuenta, acabamos de hacer un ejercicio en donde les pregunté qué era más riesgoso, si un tiburón o un perro. Este estudio del año 2015, adelantado por todo ese montón de instituciones que ustedes ven allá abajo, todas ellas muy reconocidas, nos da cuenta que para el año 2015 los tiburones fueron responsables de la muerte de 6 personas. Sí, me escucharon bien. 6 personas murieron por ataque de tiburones. Pero si miran a la parte alta de la pantalla, los perros fueron responsables de la muerte de 17.400 personas. Entonces, la reflexión a la que los quiero llevar es que nuestra creencia, por razón de las películas que hemos visto, por simplemente una imagen que nos han presentado, creemos que el tiburón es más peligroso que el perro. Repito, amenaza y severidad. Yo les pregunto, ¿quién está expuesto a un tiburón? ¿Qué tan frecuente estoy yo al lado de un tiburón? ¿Qué tan probable es que yo nade cerca a un tiburón? Versus qué tan expuesto estoy, qué tantas veces estoy cerca de, qué tan presente está un perro en mi vida, como para poder entender cuál de las dos es más riesgoso. Entonces la aproximación subjetiva nos lleva a decir que el tiburón es más riesgoso, pero la aproximación objetiva nos dice el perro es más riesgoso. Ahora, cuando hablamos de accidentes de tránsito, este estudio de Susana Hedrich nos dice que la percepción de riesgo, que es aquellas bolas que están de la línea de la mitad de la pantalla hacia arriba, percepción del riesgo, nos tienden a confundir frente al riesgo real, que son las bolas que están en la línea hacia abajo. Y si ustedes ven las bolas azulitas, azul magenta a la derecha, los accidentes de tránsito se perciben como poco riesgosos, por eso la bola azul chiquitica ahí arriba. Pero en la vida real los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte en el mundo. 1.35 millones de personas mueren cada año como consecuencia de accidente de tránsito. Y sin embargo, pasa lo que en este ejercicio. Este ejercicio no es nuevo, este ejercicio lo he venido haciendo durante los últimos 15 años de son sorprendentemente iguales. Nosotros le tenemos más miedo a un accidente aéreo, que es la bola morada esa grande que ustedes ven allí, donde se lee plane crash, ese es el accidente aéreo, pero el riesgo real
es mucho más pequeño. La seguridad aérea es mucho más estricta, mucho más comprensiva que la seguridad terrestre. Entonces, percepción de riesgo y riesgo real son dos cosas distintas y normalmente tendemos a confundirlos. Un test de agilidad muy rápido, solamente muy rápido, 10 segundos para que en la siguiente imagen ustedes encuentren algún riesgo, si es que es alguno. Muy rápidamente en el chat, por favor, el que lo encuentre primero se gana un premio. ¿Será que aquí hay algún riesgo? ¿Será que aquí estos señores que están departiendo están expuestos a algún riesgo? Entonces, de nuevo, aproximación subjetiva, aproximación objetiva. Este sería un riesgo causado por el hombre, porque pues no estoy tan seguro que esas chancletas sean exactamente el mejor soporte para esa toma de la luz. Y aquí de verdad uno se sorprende de la capacidad que tenemos algunos individuos para poder gozar de la piscina. ¿Por qué esto es importante? Porque tenemos que tomar decisiones. Y para eso necesitamos saber qué hacer con los riesgos. Y ya voy a empezar a conectar los puntos con lo que inicié, con la charla que se inicia al principio. Pero ¿qué hacer ante los riesgos? Uno, identifíquelos. Sea consciente de los riesgos. No los vamos a evitar, no podemos simplemente dejar que no ocurran, pero tenemos que estar conscientes de que estamos expuestos a ciertos riesgos. Dos, mídalos. Evalúe qué tan expuesto está ante ciertos riesgos y qué tan grave sería si ocurre. De nuevo, no hay que medir todos los riesgos. No hay que ser paranoico, perdónenme la palabra, no queremos salir de esta charla diciendo hay que ser paranoico, hay que medirlo todo. No, pero sí evalúe qué es aquello a lo que estoy más expuesto y qué sería lo más grave que me puede ocurrir si ese riesgo llega a presentarse. Y tres, contrólelo. No lo puedo evitar, pero sí lo puedo controlar. ¿Y qué quiere decir controlar? Combinar una estrategia de prevención y de mitigación. Evitar y mitigar. Si ya sé que en determinada zona de la ciudad a las 10 de la noche se presenta el mayor número de robo de celulares, pues si yo como ciudadano camino hacia esa zona a esa hora y saco mi teléfono celular para hacer una llamada, pues lo más probable es que me van a robar el teléfono, ¿de acuerdo? Entonces, prevengamos pasar por allí, no saquemos el teléfono, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de mitigar, tenemos dos estrategias, asumir o transferir. Esa diferencia entre asumir y transferir nos lleva a una definición adicional y es aversión al riesgo. Aversión al riesgo significa qué tan dispuesto estoy yo a asumir los riesgos y por tanto qué tanta capacidad tengo de soportar las consecuencias si el riesgo llega a materializarse. Entonces, de nuevo, hay distintas formas de hacerlo. Hay riesgos, tenemos que tomar decisiones, tenemos que priorizar. Como les decía, vamos a empatar esto en este maravilloso mundo de la economía. Si esto está fluyendo, pues no tenemos problemas. Pero ¿qué pasó en 2020? ¿Y por qué 2020 es un ejemplo bien interesante? Porque tuvimos una crisis. Y es que las empresas no pudieron ir a los mercados a llevar sus bienes o servicios. Recordarán que tuvimos una restricción de movilidad y por ejemplo, las personas no podían ir a los gimnasios. Y entonces las personas, pues obviamente no podían ir al mercado a comprar esos bienes o servicios. Repito, el ejemplo del gimnasio. Yo no puedo ir hacer el ejercicio en ese gimnasio y el gimnasio tuvo que cerrar. Y como el gimnasio tuvo que cerrar, pues los empleados de ese gimnasio seguramente fueron despedidos. Y al ser despedidos, pues la empresa no contrata esos servicios y al no contratar los servicios, desaparecen los pagos de salarios que le habían hecho a esos empleados y por lo tanto los hogares no reciben ese dinero y como los hogares no reciben dinero, no tienen dinero para ir a hacer mercado y como no tienen para ir a hacer mercado, entonces las empresas no tienen a quién venderle sus bienes y servicios. Esa es una crisis. Así se describe una crisis. Cuando ese círculo virtuoso de la economía se daña, que ¡pum!, tuvimos una bomba y ahora no tenemos los ingresos como hogares para poder ir a consumir. Y entonces, ¿qué pasa frente a mis finanzas? Si yo no recibo el salario que estaba esperando, ¿cómo voy a cubrir las deudas? ¿Con qué voy a pagar el mercado de mi familia? ¿Con qué voy a pagar los servicios públicos? Y aquí es cuando queremos hacerles a ustedes la pregunta de esos activos que yo tengo, ¿a qué riesgos están expuestos? La economía fue un boom grande, fue una gran afectación especialmente para el tema de los ingresos, pero la misma pregunta queremos hacerla frente a los activos. ¿A qué riesgos están expuestos nuestra casa, nuestro vehículo, el computador, las cuentas de ahorros? ¿Y qué pasa? ¿Qué le pasa a este individuo? ¿Qué me pasa a mí si alguno de esos activos llega a tener alguna perturbación? Muy bien, entonces, como les decía, tenemos distintas alternativas y una de ellas es poder mitigar el impacto de esos riesgos. Y existen distintas alternativas. Una alternativa consiste en el ahorro. Y ahorro es el ingreso que recibo en un periodo determinado que no destino al consumo. Entonces, volviendo al tema de lo que fue 2020, si yo perdí mi empleo,
porque el gimnasio ya no puede abrir sus puertas y entonces no hay usuarios que vienen a hacer uso del gimnasio, entonces me quedo sin empleo, pero si yo tengo ahorro, entonces tengo el colchón suficiente para poder cubrir mis gastos mensuales hasta el momento en el que yo vuelva a tener un ingreso, porque me voy a volver a poder emplear. Esa es una muy buena alternativa para poder mitigar el impacto de esos riesgos. Otro es acudir al crédito, que es un préstamo que otorga una entidad financiera y sobre el cual tenemos que generar los pagos que corresponden. Es decir, yo me he comprometido a pagar una cuota, pero además de la cuota tengo que pagar unos intereses. Y ahí hay un plazo definido y ahí hay unos costos que tengo que asumir, etcétera, etcétera. Y es una alternativa, pero piense que ese crédito va a generar, claro, una liquidez en un momento determinado, pero unos compromisos que yo tengo que honrar en el tiempo. Tengo la posibilidad de acudir a algunas inversiones. Hay unas de renta fija, hay unas de renta variable. La diferencia entre renta fija y renta variable es qué tanto apetito de riesgo tiene usted. ¿Se acuerda que hablamos de aversión al riesgo? ¿Qué tanto estoy en capacidad de asumir y qué tanto en transferir? Las inversiones de renta fija son unos títulos en los que yo entrego un dinero y al cabo de un tiempo me devuelven unos retornos, unos intereses. Las compañías de seguros tienen títulos de capitalización, los bancos tienen CDTs o certificados de depósito a término, etcétera, y allí yo voy acumulando un dinero que me pueda servir más adelante. Y otra de las estrategias es acudir a los seguros. ¿Qué es un seguro? Es un contrato con una aseguradora para que en caso de que ocurra un riesgo, sea esa entidad quien pague por las consecuencias del siniestro o quien asuma las consecuencias de ese siniestro. Y eso quiere decir que las personas se pueden reponer rápidamente de la afectación de un riesgo. Entonces, si yo tuviera un seguro de desempleo, lo que va a ocurrir en una época de crisis es que al perder mi empleo, la compañía de seguros me entrega un valor mensual, dependiendo de lo que yo haya pactado, de tal forma que yo tenga cómo cubrir los gastos en que voy a incurrir. Pero no solo pensemos en términos de crisis económica. Yelena lo decía muy bien al inicio de la charla, 2020 ya pasó, necesitamos cambiar el chip, necesitamos estar en modo 2021. Lo que pasa es que 2020 nos dejó la lección de que sí ocurren esas situaciones. En el 2008 habíamos tenido otra crisis económica, pero esa estaba puntualmente en un sector particular de la economía. La crisis que generó la pandemia del 2020 fue una crisis general. Todos los sectores de la economía se vieron seriamente afectados y entonces eso lo hace aún mucho más grave. Pero los riesgos no solamente se refieren a la crisis económica. Hay riesgos de hurto, hay riesgos de descargas eléctricas, hay riesgos de muerte, etcétera, etcétera. Entonces, para eso, las compañías de seguros ponen a su disposición distintos seguros. Algunos están encaminados a atender los daños. Entonces, ¿qué pasa si se daña el carro? ¿Qué pasa si se daña los electrodomésticos por la descarga eléctrica? ¿Qué pasa si mi computador lo hurtan? ¿Qué pasa si tengo un choque de tránsito y el vehículo como tal ha sufrido daños? Entonces, ahí hay un paquete de seguros que amparan ese tipo de activos. Hay seguros encargados de proteger el patrimonio de las personas. Esto es especialmente importante con el tema de responsabilidad civil. Y es que en caso de accidente de tránsito, por ejemplo, el daño es una fuente es un generador de responsabilidad civil. Es decir, yo tengo que indemnizar a un tercero por las consecuencias negativas que le haya causado. Y entonces mi patrimonio está comprometido y por tanto hay seguros que permiten defender mi patrimonio para que yo pueda resarcir ese daño. Hay seguros que se encargan de atender temas de vida para quienes quieren dejarle a su familia un paquete de recursos de tal forma que puedan tener una situación cómoda dada mi ausencia. Entonces, si yo soy cabeza de hogar y a partir de mi trabajo es que se cubren los gastos de la familia, si yo llego a fallecer, pues que haya un seguro que les dé el dinero suficiente para que mi pareja y mis hijos puedan contar con la protección necesaria. Hay seguros que se encargan de atender la salud y la integridad física, entonces me enfermé y necesito ir al médico, esa factura de ese hospital la paga la compañía de seguros, y hay seguros que se encargan de proteger el tema laboral, todo el tema de la seguridad social. Riesgos laborales siendo uno de los más importantes, riesgos laborales como uno de los seguros que administra Positiva Compañía de Seguros. Hay seguros que son voluntarios, dependen de mi decisión individual o de mi decisión de hogar o de mi decisión como empresa, etcétera. Y ahí veré si los contrato o no, pero hay seguros que son obligatorios. Riesgos laborales es un zonas comunes de propiedad horizontal, es un seguro obligatorio. A propósito,
en su edificio, en su conjunto, tienen contratada la póliza de zonas comunes. Es una invitación para que lo revisen en los meses entre enero y marzo, ahora que vienen las asambleas de esos edificios. El SOAT es otro ejemplo de seguro obligatorio, solo por mencionar algunos. Muy bien, avancemos acá. Bien, datos curiosos. Podemos asegurar todo lo que ustedes imaginen. Por ejemplo, Heidi Klum, una modelo, o Taylor Swift, que es una cantante famosa de Estados Unidos, el mismísimo Messi o Cristiano Ronaldo, no hay que presentarlos, o Mariah Carey, que fue cantante de moda, han contratado seguros para amparar sus piernas. ¿Sabían ustedes eso? Imagínense si Cristiano Ronaldo llega a sufrir una fractura tal que no le permite jugar más fútbol. Entonces hay un seguro que lo va a indemnizar a él y a su familia en caso de que eso llegue a suceder. Pero no solo eso. También hay una compañía cinematográfica que contrató con Lloyds, que es una aseguradora internacional muy reconocida, una póliza para que la cubriera en caso de que un espectador muriera repentinamente a causa de un ataque de risa viendo sus películas. También hay seguros para las narices de los enólogos, de aquellos que hacen catas de vinos, etcétera, etcétera. Hay seguros para el golf. Si usted llega a hacer un hoyo en uno, pues habrá quien lo respalde en caso de que tenga esa muy buena fortuna. Entonces, ese contrato de seguros no es nada distinto que un vínculo legal que genera unas obligaciones, unas responsabilidades y unos derechos para cada una de las partes. Conózcalas. La compañía de seguros es su aliado, no es su enemigo. Por el contrario, es la entidad que lo va a respaldar en caso de que algo negativo llegue a suceder. Y hay aquí algunos elementos sobre los que voy a pasar muy rápidamente para que entendamos cómo funciona un contrato de seguros. Primero, debe existir un elemento de riesgo. Tiene que ser un riesgo asegurable. No se puede asegurar hechos ciertos. Es decir, debe generarse una probabilidad de ocurrencia en mayor o en menor volumen, pero no se vale, las reglas de juego no permiten que primero me accidente y luego sí vaya y compre el seguro. La compañía va a decir, no, ahí no hay riesgo asegurable, ahí ya se materializó el riesgo. Segundo, tiene que haber un interés asegurable. Esa es la relación que hay entre quien compra el seguro y el objeto que yo voy a asegurar. La doctora Yelena seguramente tiene un vehículo. Yo no tengo por qué ir a comprar un seguro que ampare el vehículo de la doctora Yelena y en caso de que le pase algo a ese vehículo, entonces yo recibo alguna indemnización. Yo no tengo ningún interés sobre el vehículo de la doctora Yelena. Entonces debe haber un interés asegurable. Es de carácter indemnizatorio, quiere decir que no hay lugar a enriquecimiento, es decir, lo que estamos buscando es que la situación regrese al estado anterior al de la ocurrencia del evento. Entonces, si tenemos un choque de un vehículo y yo contraté la póliza para mi vehículo que es modelo 95, pues no puedo pretender que me den la indemnización de un vehículo modelo 2020 porque pues mi vehículo es mucho más viejito y seguramente no cuesta lo que pueda costar un vehículo mucho más nuevo. La prima de seguros, que es el precio que uno paga por ese seguro. La promesa condicional del asegurador quiere decir que la compañía va a pagar en la medida en que se cumplan unas condiciones que se han establecido y se han pactado previamente entre las dos partes. Y la doctrina máxima de la buena fe, y es que este es un contrato de buena fe, es un contrato en donde no debemos decir mentiras. Y cualquier mentira que sea dicha afecta la legalidad de ese contrato. ¿Quiénes intervienen en un contrato de seguros? Bueno, la compañía de seguros, que es la entidad que está autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para expedir pólizas de seguro. Ella es quien asume el riesgo, es ella quien genera la indemnización en caso de un siniestro y es ella quien está administrando los riesgos que yo le he transferido. Para apoyar el proceso de venta de esos seguros, las compañías de seguros utilizan intermediarios en distintas naturalezas. Hay agentes, hay corredores, hay agencias, etcétera, etcétera. No vale la pena entrar a discutir cuál es la diferencia entre uno y otro. Hay intermediarios que nos ayudan a explicarnos qué es un seguro, cuáles son las coberturas, cuáles son las condiciones, etcétera, etcétera. El tomador de la póliza es quien contrata el seguro, es la persona que compra el seguro. El asegurado es sobre quien está otorgada la protección. Es la persona a quien si le sucede algo va a generar una indemnización y el beneficiario es quien va a recibir la indemnización. Tomador, asegurado y beneficiario en algunas pólizas pueden ser la misma persona. Perdón, doctora Yelena, pero voy a utilizar su ejemplo nuevamente. Si la doctora Yelena contrata un seguro para su vehículo, entonces ella es la tomadora porque ella lo compra, ella es la asegurada porque es quien está protegiendo su patrimonio y en caso de que ocurra algo con su vehículo, ella es la beneficiaria, es decir, si el vehículo de la doctora Yelena no lo queremos, pero llega a tener algún percance, pues es ella quien recibe la indemnización.
existen unos reaseguradores quienes contratan directamente con las compañías de seguros para poder generar mayor capacidad de aseguramiento, para tener un músculo financiero mucho más robusto, mucho más completo. Así como les di tips prácticos en materia de finanzas, cuando usted contrate una póliza de seguro, revise qué cobertura le están ofreciendo. A veces nos ofrecen paquetes gigantes que no necesariamente necesitamos y que lo único que hace es que encarece el costo del producto. Entonces, revise realmente qué es lo que usted quiere contratar y hasta dónde usted tiene la capacidad económica para comprar esa póliza. Revise, por favor, las exclusiones. Vea que no cubre la póliza, vea qué situaciones no tienen lugar a la indemnización. Es tan importante entender lo que sí cubre como lo que no cubre, de tal forma que en caso de siniestro no haya esas discrepancias tradicionales y no surjamos con la queja, es que no me cubrió. Bueno, ¿usted vio la exclusión? No, no la vi. Bien, entonces ahí hay una tarea que tenemos que hacer y es revise qué exclusiones tiene esa póliza. Hay dos conceptos, uno se llama deducible, otro se llama garantía, que son condiciones que se pactan en la póliza. El deducible es una porción de riesgo, si es que hay alguna, que yo como tomador de la póliza voy a asumir. Entonces, si tengo un vehículo de 50 millones de pesos y en caso de siniestro yo asumo un deducible del 10%, quiere decir que de esos 50 millones de pesos, la compañía de seguros me va a indemnizar con 45 millones de pesos porque el deducible, es decir, la porción que yo asumí de riesgo del 10%, son 5 millones de pesos que yo voy a indemnizarme a mí mismo. Y la garantía son algunas condiciones que se definen con la compañía de seguros para poder amparar el riesgo. Supongamos una panadería. Si yo tengo un horno para poder hornear el pan y tenemos como garantía unos extintores que debo tener al lado del horno, pues durante la vigencia de la póliza, ese extintor tiene que estar allí, el extintor tiene que estar vigente, tiene que estar en buen estado, tiene que funcionar en caso de presentarse alguna colisión. Y si no está ese extintor y habíamos definido que yo iba a tener extintor, pues la compañía de seguros seguramente va a tener complicaciones al momento de generar el pago de la indemnización. Como les preguntaba, ¿conoce usted cuáles son los derechos que tienen los consumidores financieros? Repasemos muy rápidamente una figura que es la protección del consumidor financiero. Muy rápidamente debemos entender que la protección al consumidor financiero es una figura que tiene Colombia y otros países para poder apoyar a los consumidores financieros, como aquellos que tengan contacto con el sector financiero, entre ellos las compañías de seguros, de tal forma que se puedan resolver diferencias que haya con ese banco, con esa entidad financiera o con esa aseguradora en caso de, si fuéramos a hablar de las compañías de seguros, de la emisión de la póliza o de la indemnización del siniestro. Entonces, si yo como consumidor financiero, como la persona que compro el seguro o como quien hago la presentación de una reclamación de siniestro, tengo alguna diferencia con la compañía de seguros, puedo acudir a la figura del defensor del consumidor financiero. Entonces, ¿quién es un consumidor financiero? Cualquier persona que tenga contacto con las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, entre ellas las compañías de seguros. ¿Y qué debe hacer un consumidor financiero? Es muy simple, ponerse en contacto con el defensor del consumidor financiero, contarle el caso y ese defensor del consumidor financiero va a servir como mediador para resolver de manera objetiva, imparcial y muy importante, gratuita, los conflictos que puedan surgir entre los clientes y la compañía de seguros. En el caso de Positiva Compañía de Seguros, el defensor del consumidor financiero es la doctora Ana María Giraldo Rincón y hay un defensor suplente que es el doctor Pablo Valencia Agudo. Si usted tiene alguna inquietud, si usted tiene alguna discrepancia, si usted tiene alguna diferencia, hágasela conocer al defensor del consumidor financiero, quien estará para ayudarlo a resolver esa inquietud o ese problema. ¿Cuáles son algunos de los derechos que tenemos como consumidor financiero cuando hablamos de un contrato de seguros? Pues usted tiene derecho a recibir la póliza que respalda la adquisición del seguro, a conocer el valor de la prima y de los costos que tiene que pagar por ese seguro, a que le contesten las preguntas que tengan sobre su póliza. No todos sabemos exactamente en profundidad cómo funciona este mundo de los seguros y se vale preguntar. Y las compañías de seguros estarán más que dispuestas a contestar sus preguntas y a asesorarlo a lo largo de esas inquietudes para que haya claridad sobre los productos que usted está adquiriendo, a que reciba una explicación clara sobre el proceso que debe seguir en caso de siniestro o cómo y qué documentación debe allegar para poder contratar un seguro, etcétera, etcétera. Y conocer los distintos plazos y las alternativas que hay, tanto para la compra de un seguro como para suplir adecuadamente el reporte de un siniestro y por tanto acceder a una indemnización si es que fuera el caso. Pero además de derechos
que informarnos adecuadamente sobre el producto que vamos a contratar, tenemos que enterarnos de cuáles son los documentos y las condiciones del contrato que estamos haciendo, debemos informarnos sobre los medios que tiene la entidad para presentar la solicitud o queja. Es muy recurrente que nos quejemos porque una compañía de seguros no está contestando mi reclamación de un siniestro. Bueno, ¿y a dónde llamó? Ah, no, es que yo llamé a contabilidad a ver cómo iba eso. No, contabilidad no tiene nada que ver. Acuda al teléfono y al correo que le han designado para esas cosas. Y muy importante, si hay un cambio en la condición del bien o de la persona asegurada, debe darlo a conocer a la compañía de seguros. Oye, tuve una colisión menor, tuve una afectación, el vecino hizo que se cayera una teja sobre mi panadería, etcétera, etcétera. Aquí hay algunos deberes de consumidores financieros y es declarar sinceramente el estado real del riesgo. Recuerden la doctrina máxima de la buena fe que mencioné hace unos momentos. Mantenga el estado del riesgo, no quiere decir que ahora como tengo seguro, entonces el carro lo parqueo en la acera sin el seguro o la panadería la dejo sin el candado. No, pague la prima correspondiente. Es lo mismo, cuando usted va a comprar unos tenis a un almacén, pues antes de salir del local, mucho le agradecemos pagar el costo de los tenis, pasa lo mismo con la compañía de seguros, pague la prima correspondiente y en caso de siniestro, dé aviso oportuno de la ocurrencia de ese tema. ¿Qué más hay que hacer en caso de siniestro? Pues llame a la compañía de seguros inmediatamente. Evite la propagación del siniestro o del daño. De nuevo, si tengo una colisión menor en mi vehículo, no es que lo agarre a patadas para que entonces de una vez me arregle en el otro lado del vehículo. O en el caso de un incendio, entonces venga y echamos gasolina para que ya no solo sea una habitación, sino que sea toda la casa y yo tenga casa nueva. No, recuerden que esto es un tema indemnizatorio que no da lugar a el enriquecimiento o la generación de lucro. Tenemos que demostrar ante la aseguradora que ocurrió el riesgo y que hay una cantidad de dinero que perdí por ese hecho. Por ejemplo, en el caso de los electrodomésticos, es una buena recomendación tener las facturas de cuánto me costó ese televisor para que en caso de sufrir una descarga eléctrica, pues se sepa claramente cuál es el costo de ese televisor. Y suministre toda la información que le requiera a la aseguradora. De nuevo, la compañía de seguros es su aliada. Es con ella con quien usted contrató la póliza de seguros. Para finalizar, una pregunta recurrente que he recibido en estas charlas y es, ¿las aseguradoras están obligadas al pago de cualquier reclamación? La respuesta la ven ustedes allí claramente a la izquierda. No, no. ¿Qué significa ello? Que la compañía va a revisar que el evento haya ocurrido durante la vigencia de la póliza. Entonces, si yo contraté protección para el año 2020, pero el riesgo se materializó en el 2021, pues allí no hay lugar de indemnización, no hay seguro vigente. Usted estaba amparado solo durante el 2020. Que la prima del seguro haya sido pagada. De nuevo, usted tiene que pagar esa prima. Si no lo ha hecho, no habrá lugar a la indemnización. Que el hecho que origina el siniestro no esté excluido. Recuerden, tienen que revisar las exclusiones de su contrato. Que los documentos que se presenten sean legítimos. Ustedes no se imaginan en el caso del SOAT la cantidad de documentos falsos que se encuentran y por tanto hay negación del pago de ese siniestro. Que los beneficiarios estén plenamente identificados. No, es que yo soy el tío, el abuelo, el primo, el sobrino, el nieto que está haciendo el trámite. No, perdón. Que venga por favor la esposa del difunto, que venga por favor el hijo del difunto y a ellos es a quienes les llegará la indemnización correspondiente. Y que no se haya negado o que no se haya omitido información importante sobre el estado de salud. Entonces, cuando yo contrato una póliza de salud y le preguntan, ¿cuál es su estado de salud? Perfecto. Y usted niega que tenía cáncer. Pues si su fallecimiento se da como consecuencia del cáncer, la compañía de seguros le va a decir, aquí hay reticencia, aquí hay falta de información veraz y por tanto no hay lugar a la indemnización. Bueno. Con eso en mente, quiero entonces repetir algo que ya hemos dicho incansablemente. Los activos deben ser mayores que las deudas. Los ingresos deben ser mayores que los gastos. Los riesgos sí ocurren, hay una probabilidad de ocurrencia y debemos estar preparados para poder mitigar esa ocurrencia de ese evento. Utilice las 3 estrategias para la administración de riesgos. Identifique el riesgo, mida el riesgo y mitigue las implicaciones de ese riesgo, bien asumiéndolo o bien transfiriéndolo a una compañía de seguros. Los seguros son uno de los mecanismos a los que disponemos para poder atender los riesgos que se hayan materializado. Con eso he finalizado la presentación. Quiero agradecerles por esta invitación para poder participar de este foro. Doctora Yelena, muy amable. Lina, quedo pendiente de las preguntas que podamos tener del público. Doctor Ricardo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por supuesto por esta información tan importante que nos has brindado en este importante espacio educativo.
Bueno, yo te cuento por acá que más que preguntas, te cuento que nuestros asistentes están felices con esta capacitación. Nos están dejando bastante comentarios de felicitaciones, de excelente charla, muchas gracias, excelente conferencia, nos dice por acá María del Carmen. Por acá nos dicen, excelente expositor, nos dice Edilma López. ¿Qué más nos están diciendo por acá? Súper felicitaciones, nos dice Luz Cardona. Muy importante la conferencia, aplausos virtuales. Doctor Ricardo, nada, pues como siempre agradeciéndote por este espacio, por habernos brindado esta información tan importante para todos nuestros afiliados. Y bueno, esperamos entonces de pronto verte en una próxima ocasión. Muchas gracias. Será un placer para mí. Feliz día para todos. Claro que sí, a todos nuestros asistentes que nos están preguntando, les recuerdo que, por supuesto, la grabación de este taller y todos los talleres web que hemos ejecutado se encuentran colgados en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. Allí podrán visualizar todas las grabaciones, podrán descargar las presentaciones técnicas y, por supuesto, yo como siempre los invito a que visualicen el cronograma para que se inscriban a los talleres de hoy y mañana, para que se puedan inscribir y participar en todas las acciones educativas que hemos programado para ustedes. Bueno, doctor Ricardo, entonces que tengas un feliz día y para todos, feliz día. Los dejamos con el siguiente video.